Muy buenos días. Tengo la grata misión de inaugurar la primera mesa de trabajo de nuestro coloquio Musealidades Mestizas. Mi nombre es Rolando Báez, soy curador del Museo Histórico Nacional y en esta ocasión tendremos como tema que nos convoca pensar las narrativas, formas, espacios, lenguajes. Teníamos 4 invitadas, lamentablemente Daniela Berger por motivos personales no va a poder asistir, no va a poder estar, pero tenemos 3 excelentes invitadas con las cuales vamos a deleitarnos en esta jornada reflexionando sobre estos temas que yo sé que a todos nos parecen bastante provocativos, ¿no? Las voy a presentar, cada una va a disponer de 20 minutos y después vamos a pasar a una ronda de preguntas. Así que partamos por orden estrictamente alfabético con Alejandra Araya, acá a mi lado. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, licenciada y magíster en Historia por la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación son la historia social y de las mentalidades, con especialidad en Historia de América Colonial. Desde el año 2011 se desempeña como directora del Archivo Central Andrés Bello, Núcleo Patrimonial de la Universidad de Chile. A su lado encontramos a nuestra colega Gloria Cortés, historiadora del arte y magíster en Historia del Arte por la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella se ha especializado en temas de arte moderno chileno y latinoamericano sobre relatos marginados y perspectivas desde el género. Actualmente es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes y hasta el año 2014, coordinadora de exposiciones del Centro Cultural La Moneda. Es autora del libro Modernas, Historias de Mujeres en el Arte Chileno, 1900-1950, y ha publicado artículos y ensayos en torno a la presencia femenina en el arte chileno, destacando Estéticas de Resistencia, Las Artistas Chilenas y la Vanguardia Femenina, 1900-1936, y Notas al Margen sobre Celia Castro y Luisa Isela, Presencia y Ausencia Femenina en la Crítica de Arte en Chile. Y cerrando nuestra mesa, encontramos a Milagros de Ugarte. Milagros es antropóloga, con mención en Arqueología por la Universidad de Chile, posee un diplomado en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra en proyecto de título de Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad de los Andes. Cuenta con una amplia trayectoria en gestión de proyectos culturales, curaduría en exposiciones y desarrollo de productos de difusión. Los inicios de su carrera están marcados por proyectos vinculados al área de la educación en museos y espacios culturales, desde donde desarrolló la perspectiva con la que aborda sus proyectos, buscando siempre potenciar el vínculo entre el espectador y la propuesta museológica o expositiva. Y bueno, sin mayores tardanzas, vamos a partir con Alejandra, quien nos va a presentar el tema La historia en un museo, el cuerpo sujeto en disposición narrativa, una interpelación al Museo de Historia. Alejandra. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a todos los asistentes. Lo que voy a presentar está en el marco del proyecto más amplio al que se me invitó al interior de este museo, que es pensar un nuevo guión. Por lo tanto, ¿verdad?, las reflexiones que están aquí tienen que ver con eso. La invitación a pensar el problema de un nuevo guión para un museo de historia instala ya un asunto nodal: cuál es la relación entre los historiadores, como cultores profesionales de algo llamado historia hoy, en el siglo XXI, y un museo que se denomina de historia, y en este caso de historia nacional. Tengo muchas preguntas, y en el ejercicio al que hemos sido convocados he realizado recorridos silenciosos por estas salas, por mi formación, y conversando mucho con otros historiadores a través de sus textos, evocando por lo demás las emociones de mi vocación historiadora en la década de 1990, en la llamada transición a la democracia. Heredábamos en ese entonces un museo histórico repensado en dictadura y fue objeto de las transiciones también con un nuevo guión. ¿Cuánta agua ha pasado bajo el puente o cuán ninguna agua ha pasado bajo el puente? Comparto con ustedes la continuidad de esas reflexiones silenciosas hacia adentro, ahora en voz alta, para continuar rumiándolas con ustedes. Me pregunto, ¿a qué tipo de objetos califican como piezas de un museo de historia?
El museo, se nos dice, expone, comillas, los elementos materiales del hombre y el medio ambiente. Todo museo entonces sería histórico, pues siempre dará cuenta de una contemporaneidad específica respecto de la cual sus colecciones darían cuenta. La museología, por otro lado, también nos dice que el discurso museológico tiene una función social fundada en el uso del lenguaje y la unión de las partes, objetos, en una totalidad con fin de comunicar, una parte constitutiva de la realidad humana o bien una rama de ella. Desde un punto de vista narrativo y las funciones del relato, parece no haber distinción entre las operaciones historiográficas que intentan de dotar de sentido a una serie de partes y un museo. Finalmente, también podemos leer que la particularidad de los museos en América, a diferencia de Europa, es que sirvieron para el afianzamiento de los sentimientos históricos y nacionalistas. En 1823, por ejemplo, se crearon los Museos Nacionales de Bogotá y Buenos Aires. En 1825 ocurrió lo propio con el Museo Nacional de México, donde, según la Couture, nacen de esta manera los museos de identidad nacional con un discurso histórico para fomentar el arraigo de lo propio y el sentimiento nacional. Diría entonces que para repensar un guión de un museo histórico nacional en América, el problema no está en la colección o en la naturaleza de las piezas, sino que en la concepción sobre la historia y lo histórico que haya articulado el concepto de museo histórico y nacional. Podría compartir con ustedes la propuesta de que el desafío de un museo de historia hoy es cómo representar el tiempo y lo que ello supone en sus ficciones de hecho, acontecimiento y sujetos. ¿Queremos un museo histórico o un museo de historia? ¿De historia o de historias? ¿Qué podemos ver hoy en este museo? En primer lugar, próceres y gestas, una historia construida en el siglo XIX, un canon republicano legítimo, por cierto, pero situado. El propio museo es una pieza de museo, de una forma de pensar la historia en el siglo XIX y XX. En segundo lugar, una historia de las familias y de unas poquísimas familias. Unos objetos que están además en conflicto con los relatos, disociados textualmente en el espacio y totalmente mudos frente a un espectador que, sin contar con la narración que lo articula, se pierde en la contemplación de un gabinete de curiosidades. Gabinete que, por cierto, en lo personal me gusta, porque soy esencialmente barroca, pero no sé si ese sea, ¿verdad?, el lenguaje de un museo de historia hoy. Hay unos objetos sin relato, sin embargo, la historia es narración. ¿Qué tipo de narración requeriría el Museo de Historia hoy? Sería un segundo problema. Hay un problema grave con la referencialidad, pues estamos frente a las acciones de unos pocos que se representan como lo colectivo, como el de todos. ¿Qué pasa entonces con la diferencia, por un lado, y con el tiempo, por el otro? Una definición del actual relato del Museo Histórico Nacional de Chile sería un relato ordenado, sucesos ordenados, el orden de las familias y el orden de la tierra. La otredad se define fundamentalmente como los campesinos. Estoy hablando de este museo, diría, ¿no? Relato que tiene en la independencia un fin de la historia y el inicio de otra, sin alteración, sin problemas, ¿verdad?, limpia, hacia otro gran cambio que sería la reforma social y agraria del siglo XX. La otredad campesina, por otro lado, también es muy pintoresca. Presupone este guión y esta museografía que existe un cuerpo individual, el del que entra este museo, que debe reconocerse como Chile y chileno, como a priori, para comprender la disposición del relato cronológico de los objetos. Complejo. ¿Quiénes son Chile y los chilenos? Al recorrer las salas pienso, la independencia, la fuerza de las palabras, dice el texto, la de los hombres libres. Tenemos retratos de hombres, por ejemplo, pocas mujeres. La narración es marcadamente sexogenérica, ¿verdad?, heroica y de batallas, de triunfo permanente y mujeres decorativas. Hay dificultades para narrar lo popular, para narrar la relación con la Iglesia, muy complejo. Entonces, la pregunta también podría ser, ¿con quién dialoga este relato de los objetos que supone hablan a un público que se reconoce en ellos y conoce la historia? ¿Por ello puedo darle sentido? Esto que podría ser una obviedad es el problema. ¿Los que ingresan aquí conocen la historia? ¿Qué historia es la que deberían conocer? ¿Son capaces de darle sentido? ¿Se reconocen en ella?
Sería importante entonces hacer dialogar el guión de la llamada historia nacional con el guión museográfico personal, un tema que discutimos aquí también en alguna de las actividades. Un cuerpo que no dice lo que el guión dice, y unos objetos que hablan para el orden de las familias, para unos sujetos que no van al museo a saber su historia porque la conservan en su historia personal. Es un texto para otros que debe asumir esa historia como propia, la de Chile y los chilenos, que somos todos nosotros desde que nacemos, portadores de una historia supuestamente transmitida en nuestros genes, en la naturaleza de la nación. En la conversación de la visita guiadas, por ejemplo, hay otras molestias, la historia como mito y la violencia fundadora. ¿Cómo se cuenta, verdad, en el museo la violencia fundadora? Cuando, ¿cierto? Esto es algo para conversar con los colegas, digamos, con ustedes, en el museo queda clausurada de alguna manera, porque el propio desplazamiento por las salas no permite, ¿verdad?, ni las emociones, ni tampoco las exaltaciones. Todo debe estar, ¿verdad?, en un orden bastante pulcro. Lo invisible también está. ¿Cómo nos relacionamos entonces con la ausencia de nosotros mismos en el museo, con la representación de nosotros mismos como ausentes? ¿Qué pasa entonces aquí con la relación primordial de la identidad, que es otro de los temas por el cual se me convocó? Porque se supone que yo trabajo, ¿cierto?, un tipo de historiografía social de las mentalidades donde están todos los otros, ¿verdad? Indios, mujeres, niños, lo extraño, lo anómalo. Soy como la historiadora de las cosas raras. Entonces, el problema principal aquí es lo que se llamaría psicoanalíticamente el estadio del espejo. ¿Qué pasa con el museo, ¿verdad?, en términos de representación e identidad en el estadio del espejo, si no nos vemos en él, cuando es imposible vernos en él? Y también, por otro lado, ¿cierto?, con los objetos mismos, que tienen un lenguaje propio y que no necesariamente dicen lo que nosotros suponemos que deben decir. Por lo tanto, uno podría hablar de la historia como ciencia ficción, claramente. Lo histórico, ¿verdad?, es un retorno del pasado en el discurso del presente, como lo dice Michel de Certeau, con quien voy a dialogar profundamente, puesto que también, como dije al inicio, se trata de un museo de historia que no ha integrado las renovaciones historiográficas del siglo XX. Michel de Certeau escribe en 1987, solo es 1995 cuando se traduce al español en México, y no sé en realidad las repercusiones que tiene en la práctica historiográfica contemporánea. En la mía, muchas, por eso lo cito, porque dialogo con él. Y lo que él dice, ¿verdad?, es que la historia como una disciplina culta formal, ¿verdad?, la de los historiadores, no debe ocultarse en sus conflictos, porque es una formación discursiva entre dos, o en tensión, en conflictos permanentes de representación. El pasado, dice de Certeau, se conjuga en presente. Yo creo que ese es un aspecto maravilloso, ¿cierto? El pasado se conjuga en el presente, y donde las interrogaciones que no tienen tratamiento técnico regresan en metáforas narrativas. Claramente, ¿verdad?, la historiografía todavía, ¿cierto?, predominante, y la que predomina en este museo, se daría varios vuelcos en su tumba, ¿no?, con esa afirmación. Bueno, este acerto, totalmente contrario a los paradigmas que se construyen al calor de la propia historiografía fundante del siglo XIX y la ideología de los estados nacionales, tiene en su centro la llamada verdad. Debería tomar, por lo tanto, premisas contemporáneas y críticas cualquier reflexión sobre un museo de historia. No podría dar la espalda, ¿verdad?, a las discusiones de la historiografía contemporánea. En primer lugar, y siguiendo también a Michel de Certeau, la necesaria repolitización de la historia. Lo que hace, ¿cierto?, la historiografía moderna, llamada, ¿cierto?, o genera al calor de la llamada filosofía de la Ilustración y luego el positivismo, es generar una historia basada en la investigación despolitizada, neutra y desinteresada. Repolitizar significaría reintegrar a las operaciones de historia, cito de Certeau, la función de los campos de fuerza que producen operaciones y discursos. La historiografía siempre ha permanecido en la frontera del discurso y de la fuerza, como una guerra entre el sentido y la violencia. Se intentó dominar esta naturaleza construyendo un objeto llamado pasado, pero hoy es necesario reconocer y trabajar desde ese conflicto, el conflicto entre la fuerza y el discurso que rebasa la historia y la constituye.
La relación, por lo tanto, cierto, que habría que derribar es la del orden de las familias. Sobre todo si pensamos, ¿verdad?, que ese orden de las familias con nombre y apellido, con derecho al retrato, no es la de la mayoría de los chilenos, hijos naturales, ¿verdad?, guacherío completo, del que provenimos nosotros mismos. Segundo, pensar el tiempo. O sea, por un lado, repolitizar la historia. Sería un diálogo importante que tendría que realizar un museo de historia hoy. Lo segundo, pensar el tiempo. La distancia sujeto-objeto es otra de las premisas de esta historiografía moderna científica, ¿verdad?, que redujo el tiempo a la función de clasificación de objetos como una forma de objetivación del pasado, un instrumento taxonómico, la cronología, ¿verdad? En esta epistemología nacida en las luces, la diferencia entre el sujeto del saber y su objeto se funda en aquello que separa el presente del pasado. También, a diferencia de las historias europeas, la historia de América Latina, si bien quiso hacer eso, o sea, construir esa ficción del pasado como una alteridad que no debía regresar al presente, eso es imposible, porque el pasado siempre redunda o siempre se ha leído, ¿verdad?, como la explicación de un presente siempre exitoso y por el cual le tenemos que agradecer siempre a los gestores, o sea, al orden de esas familias. Compleja relación, entonces, entre unos cultores formales de la historia, los historiadores, la narración de una historia nacional, hoy en día, ¿verdad?, muy difundida y muy difícil de transformar por la educación formal, y los historiadores también. Dicho de otra manera, el pasado, ¿cierto?, es el objeto de una producción que tiene por principal, ¿cierto?, función transformarlo en pasado. Desde el gesto, por ejemplo, que construye los archivos, hasta el que hace de lo rural el objeto predilecto de los museos tradicionales memorables. La división que en el interior de una sociedad circunscribe un pasado surge de una relación, de una ambición productiva, ¿verdad?, que trata de mantenerse con ella o con el medio que la separa, con el entorno que debe conquistar y con las resistencias que encuentra. El tiempo, entonces, pasa a ser una exterioridad, un telón de fondo. Entonces, decir histórico es decir pasado, es decir, algo que está, ¿cierto?, como un telón, como en las fotografías antiguas de cajón, ¿cierto?, en el que las cosas suceden, pero no es un objeto en sí mismo. Pero para la historiografía y para la historia, el tiempo es el objeto en sí mismo. La cronología, dice, también desertó en una frase muy hermosa, es la coartada del tiempo, una manera de servirse del tiempo sin pensarlo y de exiliar del saber este principio de muerte y de pasaje o de metáfora. La lata de aprender historia, ¿verdad?, la lata de venir al Museo de Historia. Quizás, al restaurar la ambigüedad que comprende la relación objeto-sujeto o pasado-presente, la historiografía volvería a su tarea antigua, tanto filosófica como técnica, de decir el tiempo como la ambivalencia misma que afecta el lugar donde ella está y, en consecuencia, pensar la equivocidad del lugar como el trabajo del tiempo en el interior mismo del lugar del saber, dice Desertó. El pensamiento historiográfico corresponde a la concepción del objeto y ya no más al lugar. Se anula entonces el dogma de la distancia del objeto, es decir, que no se puede hacer historia si no han pasado 50 años desde el acontecimiento, cosa que yo no he encontrado en ninguna parte, ¿cierto?, corroborada en un texto, es decir, es una cuestión que se dice. Hay una historia inmediata y esa historia está hecha en la red de todas las otras historias. También es un llamado a la llamada historia oral, que también se ha relegado, ¿cierto?, por poco objetiva, por muy cercana, porque tienen que ingresar los interlocutores necesarios, que son los sujetos productores de la historia y los firmantes del discurso. Tendríamos que pasar entonces a una pluralidad de autores y de personas con relaciones contractuales con la historia, porque la historia es un pacto, ¿sí? Si yo me quiero ver ahí, si me quiero leer ahí o no me quiero leer ahí. Y por lo tanto sustituir la jerarquía de los saberes por la diferenciación recíproca de los sujetos. Tercera cuestión. El sujeto del saber, o sea, ¿quién construye? ¿Quién dice que es historia? A mí se me ha convocado porque soy profesional de la historia, ¿cierto? Bueno, pero habría que pensar, ¿cierto?, de qué manera nosotros construimos discursos pertinentes para una diferencia que no está en el museo. No están las mujeres, no están los negros, no están los mestizos, no están los indios, no están los mulatos, no están las minorías, hay mucho no está. ¿Cómo visibilizar ese impacto de sujeto a sujeto? ¿Cómo problematizar el lugar del sujeto? No solo la inclusión de un relato que no está,
sino, ¿cierto?, que además no está desde el origen, si es que hablamos de origen, de nuestras sociedades, desde la conquista y la colonización, ¿no? Es decir, la negación del discurso del otro, desde las sociedades indígenas, ¿verdad?, hasta, ¿cierto?, las mujeres mismas. ¿Cómo entonces generar producción de relato de historia dentro de un museo de historia? La diferencia del tiempo, la diferencia de las concepciones de historia. Cómo, ¿cierto?, generar un público crítico respecto a esa producción y que entienda que no se va a caer el planeta porque uno diga que hay más historias y que hay pluralidad de voces en la historia. No se va a caer el museo, ¿verdad? Y no va a dejar de haber historia. Somos diversos y somos heterogéneos y podemos pensar el tiempo. Un sujeto entonces, o sujetos que nos estructuramos en la relación con el otro. Volviendo a Desertó, que ya les dije, es mi interlocutor válido, porque no tengo interlocutores válidos en la historiografía nacional, muy pocos, hay algunos por aquí que voy a mirar, pero poquísimos, ¿no? El problema de la historia se inscribe en el lugar de este sujeto que es en sí mismo el juego de la diferencia, historicidad de la no identidad en sí, puesto que lo que hace la historia es una apuesta por una manera de construir esa identidad. ¿Cómo introducimos entonces en esta ficción del orden y de la historia de las familias, la ficción, ¿cierto?, o el desorden, los afectos y las pasiones? La ciencia ficción, la narrativa, que es otra también de las cosas que cuesta, ¿verdad?, todavía dialogar de manera más colectiva. Decir narración no es decir literatura y mentira. Partamos por eso, ¿cierto? Cuando decimos ficción, estamos hablando de operaciones complejas de construcción de relatos. La ficción para la historia no es extraña, es real, ¿verdad? Este museo es una ficción de esa historia, porque tenemos derecho, ¿verdad?, a la explicación y al sentido. Tenemos derecho a metaforizar el tiempo, y eso es ficción. Nos contamos historias, nos contamos narrativas del origen. Bueno, para terminar, porque son cosas como para que las conversemos, sí quisiera, Michel Desertó en el libro, el que estoy citando, se llama Historia y Psicoanálisis, y un capítulo puntual que se llama Ficciones, que se los recomiendo de todas maneras leer y que no van a encontrar en las bibliotecas porque esas ediciones de universidades latinoamericanas no llegan a las bibliotecas, así que se los puedo prestar, ¿no? Sí, con todo. Voy a terminar con una, a propósito, ¿cierto?, del lugar de producción, de cada uno de nosotros como productores de diferencia y productores de historia, y la necesaria transformación que produce el localizar esa narración en un sujeto específico, con Gabriela Mistral, de la cual, ¿cierto?, he estado trabajando mucho rato. De hecho, aquí hay dos colegas con los cuales hemos estado trabajando sobre Gabriela Mistral, pero que también, ¿cierto?, yo le he leído para otras instancias como una de las primeras historiadoras. Es decir, si yo tuviera que buscar una genealogía de las historiadoras, retomando lo que dice Foucault, es muy diferente lo que escribe un historiador a una historiadora, ¿verdad? Es el ingreso de esa diferencia también en la historiografía. La retomaría ella, de todas maneras, ¿no? Breve descripción de Chile, por ejemplo, ¿no? Y ella tiene, respecto del escudo nacional, ¿no?, que fue sancionado tal como ustedes lo conocen solo en 1934. O sea, no creamos, ¿verdad?, que cuando ingresamos al Museo de Historia entramos a ese Chile que suponemos que existe desde siempre, ¿no? Ni siquiera el escudo nacional existe desde siempre, desde el siglo XX. Y ella tiene un recado, ¿cierto?, en este género que ella inventa, de los recados que ella crea, uno que se llama Menos cóndor y más huemul. Y dice: tal vez el símbolo fuera demasiado femenino si quedara reducido al huemul, y no sirviera por unilateral para expresión de un pueblo. Pero en este caso, que el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu, como nuestro pulso natural, y que el otro sea el latido de la urgencia. Pacíficos de toda paz en los buenos días, suaves de semblante, de palabra y de pensamiento, y cóndores solamente para volar sobre el despeñadero del gran peligro. Gabriela Mistral, Menos cóndor y más huemul, en los agitados días de 1925. Muchas gracias.